todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están... Carlos Ramírez. Hola, Joy Bolívar. Rosana Arias. Bien, señores, bienvenidos a esta edición. Esta es otra edición especial. En el día de hoy tenemos a un invitado que podemos considerar como ya de la casa. Si ustedes se recordarán, teníamos un episodio que si usted no lo ha escuchado, le invitamos a que lo escuche, donde trabajamos un poquito de la geopolítica del Medio Oriente y trabajamos el tema de el atentado, el asesinato, como usted lo quiera llamar, el tema aquel con el general Soleimani. Así que si usted no sabe de lo que estamos hablando, vaya y busque ese episodio, donde ahí pues tuvimos un tremendo momento con nuestro querido invitado Orlan Joy. Y ahora queremos hacer esta edición especial porque se ha movido demasiado el tema de Afganistán y que el presidente renunció y toda esa partecita. Así que Carlos, ¿qué nos cuenta? Bueno, ustedes verán en la prensa internacional las imágenes realmente dramáticas de lo que está pasando en Afganistán y cómo el gobierno aparentemente en un día cayó. No es tan así, un proceso de varias semanas realmente. Pero veremos mucha gente comentando, opinando en las redes, algunos expertos de la Universidad de Wikipedia. Pero aquí en el Espacio Sigua Digital, para estos temas, buscamos realmente a alguien que sea un experto en el área, que conozca el área de Medio Oriente. Y para eso tenemos a Orlan Joy Bolívar, que aquí está con nosotros otra vez, iluminándonos y sacando la paja del trigo y dejándonos claro cómo es la cosa en el Medio Oriente, sin filtro. Bueno, sí, básicamente ya tú lo has mencionado, una situación dramática la que se haya vivido los ciudadanos allá. Adelantar que los grandes perdedores de esto son los civiles afganos y el gran vencedor es Pakistán. Pero ya más adelante vamos a dar un poquito más de detalle al respecto. Sí, porque mucha gente dice que este lío comienza en una fecha o en otra. Viendo la historia, se podría decir que esto comienza cuando el rey afgano es sacado del poder en 1973. Bueno, mira, básicamente, y para hacer un breve resumen con esto, tú tienes que en realidad esto comienza cuando las tropas soviéticas desean entrar en Afganistán para buscar salida, o mejor dicho, para buscar lo que son mejores conexiones con salida al mar por un lado y por otro los minerales que tiene o todos los recursos naturales que posee Afganistán. Entonces, en base a este proceso que se da, es justamente se instaura un gobierno títere para los propósitos soviéticos y que tenemos que recordar que estábamos en época de Guerra Fría. Lo más importante en ese tiempo que era que Estados Unidos entonces toma la iniciativa de, como es contra la URSS, realizar entonces una contraofensiva, puesto que esto era un gobierno que era no bien visto, por decirlo así, por la población, a la cual entonces Estados Unidos apoya a través de Pakistán y le da armas, les da orientación logística y también le da algo muy importante que fue lo más principal en todo esto, le da financiamiento para poder mantenerse a flote, como, vamos a decirlo así, una fuerza opositora al régimen y así mejor dicho, poder externar al mundo de que están haciendo una noble proeza porque están ayudando a los pobres afganos que en aquel momento estaban siendo invadidos e impuestos por la terrible URSS y sin embargo ya entonces sabemos lo que ha sucedido de ahí en adelante. Básicamente comienza a partir de esa fecha y luego se puede decir que se crean los mujahidines en ese momento. Importante mencionar de que los niños y mujeres
de los mujahidines, o de los afganos que estaban luchando en contra de lo que era la invasión soviética y su gobierno títere, realmente mandaron a sus mujeres hacia los países vecinos, específicamente más a Pakistán. Porque Pakistán posee 2000 y pico de frontera muy grande, y una buena parte del norte de Pakistán es zona pashtun, o mejor dicho, comparte, étnicamente hablando, comparte raíces con Afganistán. Por lo tanto, fue mucho más fácil para los afganos enviar a sus hijos a otro país musulmán, en primero, y segundo, un país en el cual en esa zona la mayoría son primos nuestros, por decirlo así. Ahí entonces es que estos niños que están allá se ven adoctrinados, puesto que si tú te encuentras en una situación de refugiado y que las carpas de refugiado no son las más hermosas posibles, pero viene un clérigo y te dice a ti, yo le voy a dar cobijo, le voy a dar alimentación, le voy a dar todo lo que necesita, y educación también. O sea, que no van a perder el tiempo sus hijos, mientras tanto nuestros primos están luchando en el norte. Pues entonces ahí, ¿qué resulta? Resulta en que se desarrollan los talibanes. Y el conflicto actual, en verdad, comienza después de la expulsión de los soviéticos, por el 79 por ahí, hasta el 93, que ya es la fecha en la cual los talibanes, hijos de los mujahidines, importante, no se olviden nunca de eso, hijos y descendientes de los mujahidines, toman el poder, y entonces ya expulsaron hasta la parte norte a los que eran los mujahidines, hoy conocidos como la rebelión o la resistencia. Y ahí es que vamos a decir que realmente 20 años después, de 1973 al 1993, es que todo este tipo de conflictos se da, pero más específicamente después de la expulsión soviética. Interesante. Cabe señalar que el rey fue depuesto, fue por un sobrino o un primo que él tenía, que quería hacer una república en Afganistán y hacer reformas. Y este golpe de Estado, que se lo hacen entre familiares dentro de la monarquía que hay, ellos se hacen sin derramamiento de sangre, pero hay una cierta decomposición étnica en la estructura de poder, y eso luego incentiva a que se dé otro golpe de Estado que era básicamente de los comunistas de allá. Y justamente en estos comunistas se da una situación muy interesante, y es que habían dos grupos de comunistas, había unos que eran más moderados y otros un poco más radicales. Y en esta lucha de facciones es que entonces entra la Unión Soviética, claro, la mejor excusa para entrar, y como tú bien dices, tener una forma de apropiarse los recursos o establecer ya oficialmente como un estado satélite soviético, era meterse y de que apoyar a los moderados. Luego vemos estos grupos, que algunos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados más por Pakistán. Y es muy interesante el papel que tiene Pakistán aquí. Y me gustaría saber, esta situación que vemos en Afganistán, ¿qué tanta importancia tiene el papel del gobierno de Pakistán, o básicamente de la sociedad del norte de Pakistán? O sea, ¿hay una implicación real del gobierno pakistaní en esto, o realmente ellos se pueden lavar la mano, por lo menos el gobierno? Bueno, realmente no se puede decir que hay una implicación, por lo menos no directa, del gobierno pakistaní, pero sí se puede mencionar que por razones ya comentadas, primero étnicas, segundas religiosas, porque la mayoría de los afganos son sunitas, al igual que la mayoría de los pakistaníes, porque no todos los pakistaníes son sunitas, aunque es mayoritariamente sunita el país. La mayoría de los afganos son sunitas. Entonces, esto es lo que ha dado pie a que, como mencionaba anteriormente, y tú bien señalas, la interacción de ambas sociedades haya sido fluida. Es como decir de que los mexicanos de Texas y los mexicanos
de Sonora, que hace frontera casi, por decirlo así, se unan y empiezan entonces a pasar para allá. Pasa un problema en la Sonora o pasa un problema en todo el norte de México y entonces ahí ellos se desplazan hacia Texas, hacen su lucha y así sucesivamente. Básicamente es esa la interacción que hay. Pero el gobierno pakistaní ya luego a través de su departamento de inteligencia, el ISIS, no ISIS, ISIS, Intelligence Service, no me acuerdo la otra cosa. El ISI. Es algo así, exacto, ISI. Pero ISIS también se le dice Murdu. Entonces, básicamente, tú tienes que esta organización entrenó, adoctrinó y financió, o financia, no sé, habría que verificar esos datos, la organización talibán en sus inicios. Ya luego, la interacción actual, y que es por lo cual habíamos mencionado al principio de que Pakistán es el gran vencedor de todo esto, es porque a la llegada de los talibanes, compartir, debido a que ya sabemos quiénes los entrenaron y quiénes los adoctrinaron, compartir en buena medida ideas religiosas idénticas, pues eso permite eliminar ciertas ayudas a India. Miren el plano geopolítico cómo va, porque el gobierno de Ashraf Ghani era más pro-India que pro-Pakistán. Siempre tenía un problema, siempre tenía una situación, pero básicamente no sucede lo mismo con los talibanes. El talibán claramente no va a seguir ayudando a India, porque primero India no le daba una ayuda, aparte de que India también estaba, ¿cómo se llama esto? Limitada por sus interacciones con Estados Unidos y con Israel. Entonces por ahí es que entra más en la actualidad es más ese factor geopolítico que pesa y religioso que lo que pesó al principio. Tú mencionas algunos elementos, algunas palabras, Orlando Joy, que quiero rescatar para poder hacerte la siguiente pregunta y plantearte algo. Y es que tú mencionabas el hecho de que son de mayoría suní, mencionas Pakistán, mencionas también cómo se entrenan, y tengo entendido que la palabra afgano, el origen es de la persa para decir pastún, y tú mencionabas la región también pastún. Y menciono todo esto porque, okay, por un lado se ha dicho que los talibanes son musulmanes que se radicalizaron en Pakistán recibiendo financiamiento saudí y no sé qué, pero no se habla de cómo están distribuidos culturalmente, étnicamente, es decir, a nivel, por decirlo así, la etnografía de los talibanes. Si son todos los talibanes los mismos, si todo el que es talibán, mencionabas tú que son también hijos de los mujahidines. Entonces, nos gustaría saber si los grupos talibanes son todo lo mismo o hay diferentes etnias dentro de los talibanes, y si tú quieres puedes abundar un poco más de los mujahidines, si es solamente una cuestión como ideológica religiosa o si hay algo étnico, y qué diferencia hay en las costumbres, en lo que tiene que ver con la etnia, porque etnia a nivel cultural tiene que ver con las costumbres, las creencias, la lengua, etcétera. Entonces vamos a trabajar y háblanos un poco más de eso, porque como lo otro ya, ¿verdad? Se dice, se habla mucho de la otra de esa parte, pero de la parte cultural que puede influir e influye bastante en los pueblos, esa parte no se conoce mucho. Entonces adelante. Muy interesante esa pregunta tuya, orientación que deseas que se haga. Mira, básicamente tú tienes en el artículo 4 de la Constitución afgana, reconocen 14 etnias. La primera de todas es la Pashtun. Pashtun afgán, en verdad sí es una palabra persa, entre su etimología está correcto lo que indicas. Sin embargo, con relación a lo que tiene que ver con los talibanes, vamos primero, como muy bien indica, con los mujahidines. Los mujahidines en sus inicios, y siempre lo mantengo así, son afganos totalmente. O sea, independientemente de la etnia, los unía una función principal, un único objetivo. ¿Y cuál era? Expulsar a los invasores.
¿Qué pasa con los mujahidines? Y ahí es bueno rescatar un poquito lo que decía al principio. ¿Por qué toman la decisión de enviar a sus hijos fuera de Afganistán? Primero, para que, y a sus esposas. Primero, vamos a decir algo. Son seres humanos, sienten, a pesar de que puedan decir que no, que son muy rudos, etcétera, tal, pero se tiene afecto y cariño. Al final de cuentas, a su manera, cada quien representa el afecto a la manera que entiende y dependiendo de sus usos y costumbres, bueno, te va a marcar por ahí, pero al ser seres humanos, bueno, pues tienden a tener esto. Segundo, por el tema de las bombas, que no se sabía dónde iban a caer, etcétera. Y tercero, derivado de ello, es que los soviéticos utilizaban una estrategia muy demoledora y sanguinaria para mí, de dejar municiones no, ¿cómo se llama esto? Granadas de tierra cerca de donde se encontraban familias rurales u urbanas. Y entonces Minas terrestres, tú dices. Minas, muchísimas gracias por la reglamentación. Esos idiomas se van a veces. Pero las minas las dejaban cerca de donde vivían los residentes, ya sea en zonas urbanas o rurales, y los niños jugando ya un desastre. Mira qué lagueo, es un desastre realmente, un desastre. Tú sabes lo que es entonces ver a tu familia así, decidieron mejor enviarlos, no, independientemente de la etnia. En la actualidad, los talibanes han ido evolucionando, porque al principio, en el 93 hasta el 2001, eran, vamos a decir, mayoritariamente pashtunes. Todavía siguen siendo mayoritariamente pashtunes, pero había menos de otras etnias, como por ejemplo los tayiki o los hazara. Los hazara, que por cierto, Israel es házaro, también son primos de los afganos, en realidad. La mayoría de la población israelí son primos de los afganos, para que vean coincidencias de la vida y cuestiones que uno no se explica muchas veces. Pero la etnia hazara es esa etnia que es chiita y básicamente ahora con los talibanes se han unido bastante. Y ustedes dirán el por qué. Primero hablan diferentes tipos de idiomas, porque tú tienes los uzbecos, los turcomanos, los balochis. Pakistán también tiene balochis, y ¿cómo se llama? Irán también tiene balochis. Nuristani, Aymaqi, árabe, poquito, pero etnia árabe, de esos árabes que emigraron desde Emiratos Árabes Unidos y demás, y llegaron entonces a Pakistán y llegaron a Afganistán y se quedaron allá. Sin embargo, ya hablan pashto y todo, pero bueno, y un pashto un poco mezclado. Entonces, esas mezclas étnicas o distribución étnica es la que actualmente compone a los talibanes, y por ende, entonces, podemos decirlo así, que sus implicaciones son, vamos a decir así, difícil que no se mezclen, porque ya ha sido tanto el desarrollo que han tenido como cultura y como una sola nación, que por lo tanto han podido desarrollarse como un solo cuerpo. A diferencia de, como vuelvo y menciono, no me quiero meter mucho en ese tema, porque si son minorías, si no lo son, si son maltratados, bueno, al final para el tema de entender Afganistán y lo que está pasando, al ser la mayoría pashtun o sunita, entonces no hay ningún tipo de inconveniente con ello, porque los hazaras de todas formas tendrían, qué sé yo, un trato diferenciador. Ojo, importante decirlo, comparten la lengua común, que es el pashtun, pero déjeme decirle que hay 400 subtribus. Eso es importante, no se menciona. Se menciona mucho las etnias, pero dentro de esas etnias hay 400 subtribus aproximadamente. Y de esas subtribus, todas poseen un código estándar. Ya va cambiando dependiendo de la zona. Aquí, por ejemplo, si toman el café con azúcar, allí lo toman, qué sé yo, por decirte algo, allá lo toman con jengibre en vez de azúcar o miel, ¿me entienden? Pero al final de cuentas, tiene unas normativas estándares. No sé si orienta bastante esto o si hace falta algo. Sí. Tú mencionas que hay 12 etnias reconocidas por la Constitución. 14. Y 14 etnias. O sea, cuando tú lo piensas, realmente es un país que es más diverso de lo que uno podría pensar, porque de aquí de Occidente, bueno, son musulmanes y ya, y de ahí no pasa el análisis, pero
cuando tú contemplas que son 14 etnias y que hay incluso varias comunidades lingüísticas, o por lo menos la mayoría habla pashtun, pero hay otros que hablan otro idioma. Sí, claro, por Algunos supuesto. que hablarán persa, me imagino, por la frontera y eso. Sí, por supuesto que sí, eso pasa bastante. Inclusive el pashto, ¿qué te digo? El pashto de los que comparten frontera con cada uno de esos países, porque miren, déjenme decirles que Afganistán tiene frontera con China de 91 kilómetros, con Irán de 921, Pakistán 2600 y pico, Tayikistán 1300 y algo, Turkmenistán 800 y tanto, y Uzbekistán 144. O sea, ya ustedes pueden ver que tenemos 6 países que hace frontera y cada uno de esos países obviamente posee su propia estructura, o mejor dicho, cada uno de esos países también tiene incidencias dentro de Afganistán, porque tú tienes, como les decía, en su artículo 4, la constitución afgana dice Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkmano, Balochi, Pachai, Nuristani, Aymaqi, Árabe, Qirghiz, Qizilbash, Buyur, Brahui, y hay otras tribus ahí, pero básicamente esas son las más importantes. Entonces, cada uno de esos tú tienes, los uzbecos, obviamente, Uzbekistán, Turkman, Turkmenistán, aunque tienen una pequeña diferencia. Balochi, bueno, hace frontera con, ¿cómo se llama este? Hace frontera con Irán, básicamente, la parte más balochi de ellos. Y así sucesivamente. Cada uno tiene su lenguaje, es correcto esa parte. Pero al final de cuentas, todos se congregan con el pashto. Y hay una acotación que es importante hacer. Yo leía que en el caso de los uzbecos tuvieron una participación importante luego de que la retirada soviética, o sea, se quedaron algunos grupos fuertemente armados uzbecos apoyando al gobierno comunista, por eso que duró varios años más. O sea, Sí, vemos que los correcto. soviéticos salen, pero el gobierno comunista de que estaba en Afganistán dura varios años más todavía peleando, y eso por el apoyo uzbeco. Claro que sí, claro que sí. Otra acotación es que mencionaba a los hazares que son primos de Israel. Me parece que ese grupo son los que aparecen o tienen una mención en el libro de Esther en el Antiguo Testamento de la Biblia. Simplemente ese No sabría datito. no sabría decirte, pero interesante ese punto. Aunque no creo, porque los Hazara, vamos a ver, los Hazara son túrquicos mongoles. Ellos son familia actualmente, de Turquía. Son familia de los mongoles, son familia de los yugures musulmanes. Ya te he mencionado 2 países musulmanes, ¿no? Y son familia de los israelitas actuales. O sea, al final, cuando tú lo ves, tú dices, bueno, ya entonces ahí, eso fue más después de la expulsión de la expulsión de los judíos hacia Europa, que ellos adoptan entonces las religiones que habían en su mayoría. En ese tiempo ya existía el judaísmo, el cristianismo, cuando se desarrolla, y más adelante entonces el islam. Cada una adopta una cultura, una conducta, y ahí entonces es que desarrolla como etnia dentro de cada uno de esos países, pero al final todos ellos comparten una misma raíz. Wow, interesante esos países que son fronterizos al país de Afganistán. Ahora, se habla mucho de la injerencia de Estados Unidos o de los soviéticos en su momento, pero me resulta curioso que no se hable de las relaciones de los países fronterizos. Orlan Joy, ¿cuál ha sido la relación de Afganistán con sus vecinos y especialmente con Pakistán? Bueno, mira, tú tienes ahí que la relación con los vecinos es muy importante porque principalmente con 3 de ellos, que ha sido Pakistán como el principal, Irán y Tayikistán. ¿Por qué? Porque han sido los países que más refugiados y países que más ayuda han podido realizar a la causa afgana en todo su
momentos, desde la primera vez por los mujahidines, luego la guerra interna y luego entonces por la guerra civil y luego entonces por la parte talibán y la guerra de Estados Unidos contra Afganistán o los talibanes en este caso, básicamente. Entonces tú tienes que, con Irán, la relación es que comparten primero historia. No olvidar de que Irán, Afganistán eran parte inicial de cuando comienzan los califatos islámicos, bueno, califatos, hace referencias al Islam, pero los califatos, y que eso pertenecía todo a una sola zona. Ya luego se van dividiendo por parte étnica, demás, etcétera, y se van desarrollando ciertos otros imperios, hasta terminar en los imperios de los mugoles, que de ahí entonces ellos derivaron y se fueron a la parte de lo que es actualmente India y Pakistán. Entonces tú tienes que al día de hoy Irán te tiene 780,000 aproximadamente refugiados y Pakistán tiene 1.44 millones de refugiados. En Tayikistán ya son menos, son 5,000 y algo de refugiados, pero obviamente porque es que la zona norte que tiene Afganistán con Pakistán, Afganistán con Tayikistán, es menos densa que las demás. Sin embargo, tú haces una pregunta muy importante con relación, ¿cuál es la relación que tiene Pakistán y Afganistán? Ya hemos mencionado, dado pinceladas sobre eso, pero es mucho más directo que eso, porque tú tienes, ojo a esto, ambas poblaciones, actualmente hablando, de Pakistán y de Afganistán, son jóvenes. En promedio, Pakistán le lleva 10 años más en edad que los que tienen los afganos. Pero ¿qué pasa con esto? Que tú tienes 1.4 millones de refugiados. Sin embargo, los pashtunes, o mejor dicho, los peshawaríes, porque están en la provincia de Peshawar, o Peshawar, uno puede decir, pertenece a Pakistán, es una de las 5 provincias que tiene Pakistán. Y estos peshawaríes son primos hermanos de los afganos. Y hay más, curioso, hay más afganos, por decirlo así, en Pakistán que en Afganistán, porque tú tienes 6 millones aproximadamente de afganos viviendo en Pakistán, sin contar los refugiados, obviamente. Quizá contando llega a los 7, 8, más o menos. Entonces tú tienes que ellos comparten, mira, comparten frontera, comparten intereses religiosos. Ya ahora el primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha externado sus felicitaciones y deseos de cooperación con el gobierno, vamos a decir así, de coalición que quieren hacer los talibanes, pero eso ya es en aras de buscar otro tipo de beneficio en común. ¿Con quién? Con China. Porque como les decía, acuérdense que estos dos países tienen una importancia increíble para China por su nueva ruta de la seda. Ahí ellos van a tener un tren, o mejor dicho, un camino correcto, un camino directo que comienza desde China, se llama la ciudad, si no me equivoco, en China, y cruza la frontera que tiene con Afganistán, pasa por el mismo, llega a Pakistán y llega al puerto de Gwadar en Pakistán, que es entonces su salida al mar para China. Fíjate lo que es una importancia de un tercero, cómo tiene importancia interna y luego para tu vecino. Con eso me refiero. El tercero es China, interna es para Pakistán y el vecino, el interno es Afganistán y entonces el vecino es Pakistán. Pues sí, es bastante curioso lo que estás comentando y bueno, tanto Pakistán como Afganistán, ellos han tenido problemas crónicos de unidad interna, ¿no? Y aunque tú lo comentabas que siendo familia, digámoslo así, ellos ambos países arrastran una historia muy violenta, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, sí, realmente ambos países, mayormente Afganistán, siempre se ha visto por su propia situación geográfica, se ha visto involucrado en
casi todos los conflictos y a la vez ha sido una bendición porque esa misma posición geográfica le ha permitido evadir, o mejor dicho, cansar al enemigo. Pero Pakistán sí se ha visto también, ha tenido varias situaciones, principalmente cuando la época de su liberación, 1947, con relación a la India, y luego episodios de ciertas situaciones que tienen que ver con Kashmir, pero ya eso es parte de otro tema. Con la parte que nos corresponde de Afganistán es básicamente que podría verse como que se tuviera desde el lado pakistaní, porque ha existido y existe todavía algún tipo de sentimiento por liberación, obviamente acarreado siempre por los intereses geopolíticos de las potencias, y no tanto de las potencias, sino también quizás de sus enemigos más cercanos, en este caso India e Israel, que tienen muy buenos lazos en contra de Pakistán. Ya Pakistán aquí tiene un respiro, muchos lo verían como que la situación de los talibán allá fuese una situación delicada, porque podría pensarse que generaría algún tipo de ideas de secesión en Pakistán o en la zona fronteriza con Peshawar. Sin embargo, sería en verdad todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando viene a ver, quién sabe, hasta el mismo le convendría hacer algún tipo de mancomunidad económica y permitir que los afganos vengan y vayan y así, tú sabes. Cuando viene a ver, nadie sabe. Algo que siempre me llamó la atención, Olanjo, es que desde Occidente se presenta un conflicto entre partes, como si estas fueran grupos unificados y no una sinarquía de grupos muy heterogéneos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, realmente no son grupos unificados realmente. Con esto te quieres señalar a que los talibanes sean un grupo que está desunido. No, o sea, digo, por ejemplo, se habla de los mujahidines, se habla de los talibanes, se habla de la organización de Al-Qaeda, de todo eso. Pero cuando tú revisas bien, no solamente son grupos diferentes, sino que cuando tú vas adentro de esos grupos, o sea, a veces son muy pocas cosas que tienen en común y que eso lo mueve hacia un objetivo X, pero eso no significa realmente que tengan la misma opinión o los mismos intereses. Entonces, eso ahí ya pasándolo a la situación actual de que se quiere hacer una coalición, que más o menos se sostiene en eso, de que realmente hay muchos intereses, entonces hay que ver cómo se configuran. Entonces, habrá que ver si realmente esos intereses pasan a poder llegar a un consenso, que sea un consenso que sea más que sacar al invasor. O sea, porque sacar a todos los países que han invadido, bueno, tú dirás, está difícil eso, pero el asunto es qué pasa luego de eso. ¿Hay gobernabilidad o no? Entonces, eso Ese es es lo el que... tema. Sí. Ese es el tema y tienes toda la razón, porque al final lo que se da es lo siguiente. Tú tienes que desde la época de los mujahideen hasta la actual, aunque ahora mismo están un poco más unificados, hay que decirlo, puesto que, mira, en primer lugar, para que todos los oyentes sepan, bueno, quizá lo puedo tocar un poquito más adelante, pero con relación a este punto, decir nada más que en realidad son grupos en la actualidad que está un poco mejor orientado, el talibán de ahora está un poco mejor orientado, han demostrado ser bastante pragmáticos, en verdad. Uno podría decir que no estaría de acuerdo con la aplicación de la Sharia, cuando ellos lo dicen, pero al final de cuentas cada país tiene su constitución. Y si ellos llevaran la Sharia como se debe, quizás ahora puedan ser un poco más laxos. Un ejemplo de eso, rapidito, que les puedo decir, y es una pregunta importante, es el por qué se vende como que fue un tiempo récord, en 10 días conquistaron 12 ciudades, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, lo cierto es que las zonas controladas por los talibanes actuales eran zonas o son zonas que primero
se estaban dando educación a las hijas y a los demás. Claro, no tenían universidades, no tienen demás. ¿Dónde funcionaban? En casas, específicamente. Los comerciantes se sentían mucho más seguros o se sienten mucho más seguros con los talibanes en esas zonas, controlados por ellos, porque podían cerrar un poco más tarde, puesto que al principio, para que ustedes vean lo que es la corrupción, cuando estaba gobernado por la policía y la milicia de Ashraf Ghani y su gobierno, o supuesto gobierno, pues entonces estos no podían durar más allá del mediodía o de la oración de la tarde, de la primera oración de la tarde, que es el Zohor, que es básicamente hasta las 2 de la tarde, 2:30, 3 por ahí. Ya tenían que cerrar. Ahora cierran tipo 6, 7, más o menos por ahí. ¿Y eso se debe a qué? A que se ha demostrado que esto ya tienen un poco más de sinergia, pero que no obedecen, ahora obedecen más a un mismo plan y tienen como un mismo objetivo y una guía específica, pero al principio no es totalmente disociado uno del otro. Y eso pasa con muchísimos grupos de insurgentes así, como lo que pasa, por ejemplo, en Siria, lo que ha pasado con muchísimos otros grupos terroristas, o mejor dicho, terroristas no. Ahora terroristas, antes eran los grupos que más beneficiaban a las fuerzas, como por ejemplo se dijo de ISIS, y se dijo después del Frente al-Nusra, que eran muy buenos porque estaban luchando contra Bashar al-Assad, pero bueno, básicamente ese es el de que cuando quiero fundamentalista y cuando no terrorista. Exactamente, sí, son fundamentales, esos muchachos son buenos, pero son fundamentales. Los mujahidines, hay un video por ahí que les puedo compartir también, donde se ve un emisario de Estados Unidos diciéndoles lo que significa en español: esas tierras son suyas y los vamos a ayudar, no se preocupen, les vamos a dar armamento, les vamos a dar terreno porque los invasores soviéticos le están abusando. Pero luego al tiempo se radicalizan, hacen sus cosas, ya no sirven a los intereses estadounidenses, son terroristas. Son terroristas. Ahora, con Al Qaeda es totalmente diferente, porque Al Qaeda es básicamente un movimiento que se fundó por Osama Bin Laden, y ustedes saben que el osamita era un señor saudí muy rico, una familia rica que al parecer leyó o se conmovió por, vamos a decir así, es una palabra bonita, se conmovió religiosamente hablando y decidió entonces irse a las armas por la causa justa de los hermanos afganos. Los Estados Unidos en ese momento lo vieron muy bien, pero él tampoco tenía una orientación más que simplemente eso. Ya acabado la Unión Soviética, ¿quién quedaba? Bueno, Estados Unidos. Y hay lo que, como bien tú mencionas, existe básicamente una diferencia entre los mujahideen y el talibán, principalmente porque estos últimos, los talibanes, ellos básicamente es un grupo que es afgano, pero parte se cría en lo que es Pakistán o el norte de Pakistán específicamente. Ahora, algo que se menciona y que a veces uno no entiende es por qué si estos grupos podrían tener los mismos orígenes, pero simplemente porque los talibanes se forman o tienen una formación en el norte de Pakistán, porque ellos entonces cuando cae el gobierno comunista, como en el 93, que suben al poder los mujahidines, porque entonces existe este conflicto entre los mujahidines y los talibanes, que luego hace que el talibán los tumbe a los mujahidines y que estos gobiernen hasta el 2001, que ahí se invade Estados Unidos con sus aliados. O sea, ¿cuál es la diferencia tan radical que hace que ellos, en vez de negociar con quienes podrían ser sus hermanos, primos, tíos, por qué tumbarlos? Y no porque ellos no negociaron con los mujahideen, sino que lo tumbaron, generaron su propio tipo de gobierno. Bueno, lo que sucede aquí con los mujahideen es lo siguiente. Primero que nada, recordar que los mujahideen son los padres, los abuelos de estos niños que mandaron para las diferentes fronteras, específicamente en este caso, principalmente Pakistán, y que luchan en grupos disociados, pero con el mismo objetivo de sacar a la Unión Soviética de territorio afgano
al darse esta situación y no tener una unificación, al no tener una logística unida, al no tener una figura o figuras compartidas de poder, entonces dentro de los mismos mujahidines se dan las luchas por el poder. Comienza con ese punto. Luego entonces llegan los talibanes que, muy importante mencionarlo, cuando entran en Afganistán y van ganando, ojo, porque fueron ganando, al igual que pasó ahora, sucedió, o no tan al igual, pero sucedió que la misma población estaba ya harta, hastiada, totalmente cansada de la situación, por decir tres palabras que quizás signifiquen lo mismo, pero que todavía no expresan el sentir que estos civiles pudieron presenciar. Vieron en los talibanes una esperanza, fueron con un discurso algo parecido para terminar con la guerra, terminar con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van entrando a Afganistán, su pashto es un pashto urdunizado. Les recuerdo o menciono que el idioma estándar o lengua franca hablado en todo Pakistán es el urdu, que es inteligible, por no decir la misma lengua, con el hindi, puesto que el urdu tiene más palabras de origen persa y de origen árabe. Al hindi tiene origen sánscrito, pero eso es una conversación aparte. Entonces, dicho esto, cuando ellos llegan con su pashto urdunizado y este tipo de promesas, la población ayuda, permite entonces que el avance talibán sea rápido. Y las diferencias, primero de edad, porque estamos diciendo que, así mismo como ahora, una diferencia de 20 años, casi. Y ha sido una diferencia en el cual ya los mujahidines pierden, por decirlo así, el contacto, pierden el contacto, no, pierden el tacto de cómo administrar y cómo mantenerse unidos, y ahí se forman más problemas, puesto que tú no tienes una orientación X, tú no sabes para dónde vas, qué va a suceder, lo que nosotros sabemos que es la nada, la guerra, la confrontación, y justamente eso es lo que pasa con los mujahidines, inclusive tanto al día de hoy que el hijo, Ahmad Massoud, de Ahmad Shah Massoud, un mujahidín o uno de los líderes mujahidines, luego de que se reorganizaran en el norte, específicamente en la zona de Panjshir, que está más o menos a 100, dependiendo, en vehículos 120, 216 a 116 kilómetros, y si tú te fueras a pie, fuera 125 kilómetros de Kabul. Miren qué cerca está, no está tan lejos tampoco. Pero hasta el sol de hoy, ese hijo, igual que en esa época, fueron relegados entonces los mujahidines. Y ya esa es una zona que, si bien es cierto, es importante, pero también ya como cuando tú controlas el 75, el 80% del país, esas zonas caen por default. Entonces ahí es que viene la diferencia, de que los talibanes sí tienen una orientación, sí tienen una base más sólida, saben a dónde que van, tienen figuras claves. Su principal fundamento, hay periodistas que uno escucha diciendo que no existe una figura X que pueda decir que es el líder talibán, tal cosa. Lo que pasa es que pierden de vista que la conformación islámica de gobierno no es tú tener una persona única en sí, sino tú tener un conjunto de personas, mayormente adultos, que formen el consejo de gobierno, y a esos un gobierno colegiado, tú dices. Básicamente. Entonces, ese es el problema. Tú vas a tener que atacar a diferentes personas. No es como Al-Qaeda, que el principal era Osama Bin Laden, luego pasó a su hijo, luego pasó a otro, o así sucesivamente. No, es totalmente diferente. Por eso los talibanes han tenido tanto éxito, en realidad, más que los otros grupos insurgentes. Entonces, para que entiendan los oyentes, la diferencia entre los mujahidines y los talibanes no es solamente una ruptura generacional, sino que los talibanes eran un grupo más consolidado y con un objetivo un poco más claro.
Quizás esto por su interacción con una sociedad un poco más organizada que Pakistán. Entonces, Correcto, para que tengan más o menos una idea. correcto, Sí, correctamente. wow, o sea, aclarando que estoy aprendiendo de lo que han estado compartiendo sobre este tema, espero que los oyentes también estén entendiendo. Y bueno, con respecto a los talibanes, ellos ya saben dónde llegar, están bien orientados, o sea, se preparan. No, ahora mi pregunta, ¿cuál ha sido el papel de la India e Irán? Bueno, tú tienes aquí que te refieres a cuál ha sido el papel de la India e Irán con relación a Afganistán, ¿verdad? Esa es la pregunta, básicamente. Sí, Correcto. Bueno, mira, comenzando por Irán, tú tienes que ahora mismo el papel va a ser geopolítico, cordial. ¿Y cuál ha sido su papel durante todo este tiempo? Dar asistencia principalmente a los Hazara, puesto que comparten que son chiitas, y básicamente ellos con este tipo de relación es que han ido desarrollando sus ayudas, pero ha sido muy leve realmente, porque Irán es un país que entre sí ha tenido muchísimas situaciones, es un país que por su beligerencia contra Estados Unidos no ha tenido la dicha de gozar de mayor crecimiento económico y por lo tanto no ha sido, vamos a decir así, un factor tan importante más allá de los refugiados que le hemos dicho. Puede que haya dos o tres factores o dos o tres situaciones específicas que se podrían decir, pero no es que Irán tenga un papel tan preponderante con ellos, puesto que la minoría, por decirlo así, chiita en Afganistán no es representativa ni siquiera para generar un conflicto y dividir a Afganistán. Ahora bien, India sí tenía planes y tenía desarrollo de inversiones en conjunto con el gobierno de Ashraf Ghani. Se nutría de muchísimos espías afganos para luchar contra Pakistán. Utilizaba buena parte de la, vamos a decir, situación geográfica afgana para poder llevar algún tipo de monitoreo con relación a las cuestiones de Pakistán. Entonces ahí sí básicamente podemos decir que Afganistán le servía como una plataforma en la cual podía, por la puerta de atrás, atacar a Pakistán. Pero más allá realmente tampoco se puede decir que tuvo muchísimo desarrollo, porque con una situación inestable de esa forma, la inversión se dificulta bastante. A diferencia de China, que sí pudo invertir ciertamente más recursos y que por eso quiere mantenerlo. Viéndolo desde el punto de vista geopolítico, con la subida del talibán ahora en el gobierno afgano, básicamente es una victoria, por lo menos parcial o temporal, de China en relación a la India en su puja por Asia. Sí, es correcto, es correcto. Más bien es una victoria para Pakistán, más que la China. La China contenta, ¿por qué? Porque si tienen dos gobiernos que se lleven, como el Pakistán, que, vamos a decirlo así, los talibanes son hijos de los afganos, pero también son primos de los pakistaníes. Comparten muchísimas cosas en común. Entonces, eso beneficia a Pakistán. ¿Por qué? Porque ya la puerta trasera a la cual le estaban tocando siempre y molestando y haciendo hoyos, ya ahora la tapan. Y entonces China se beneficia porque ahora puede dedicarse en lleno. Claro, todavía hay que esperar. Es bueno es bueno que lo sepan. Todo esto son suposiciones, todo esto son diferentes escenarios, porque todavía hay que esperar que los talibanes se asienten y que la resistencia, como se le está llamando, del hijo de Mas'ud, y la resistencia, como se le está llamando, del hijo de Mas'ud, pues entonces les pueda generar algún tipo de conflicto a los talibanes, que no creo que pase, no creo que suceda, pero así es. Es más bien, vamos a decirlo así, se ve más beneficiado
hasta el mismo Irán se ve bien beneficiado porque de cierta forma Irán también ha apoyado, pero no son fuentes muy fiables, pero Irán también apoyó a los talibanes en 2017 para poder darle entrenamiento y armas. Pero no es tanto así, pero Irán se puede ver muy beneficiado porque va a tener a un vecino quizás más estable con el cual puede realizar inversiones. Entonces, ahí es que está el tema. Hay dos cosas que quisiera plantear y que pueden sonar como que media fea, pero cuando tú mencionabas, o sea, yo siento como una relación amor-odio con Afganistán, con Pakistán, con los talibanes y eso, y también con los demás países que pueden estar incidiendo. Pero lo que tú decías, por ejemplo, de que la gente en las comunidades se sentía como que resguardada con los talibanes para poder hacer todos sus negocios y no sé qué y no sé cuánto. Eso por un lado eh, me recuerda, y vuelvo y digo, me van a disculpar, pero esas historias que hemos visto de los narcos y en Colombia y los carteles y que entonces bueno no queremos que haya droga ni nada, pero entonces si yo estoy haciendo algo positivo para la comunidad tengo como que protección como de los narcos. Y también está el asunto de que parece ser que todo este conflicto étnico se pareciera a la desintegración de Yugoslavia. También me disculpa así, pero no sé si usted tenga de esos dos planteamientos tengas algún comentario. Bueno, sí, yo podría decir básicamente lo siguiente. Nosotros estamos ante una situación bastante delicada. Los talibanes, vuelvo y repito, han demostrado ser pragmáticos. No son la misma generación, hay que decirlo. Estos son muchachos que se han criado con los desarrollos tecnológicos, que han podido vivir un poco mejor que sus antecesores. Entonces, me parece que realmente no creo que haya una desintegración en sí. Sí hay mucha diferencia, pero es más que étnica, es política, puesto que al final los que están en la resistencia y los que están del lado talibán son pashtunes y o de alguna de las etnias que están ahí, que su diferencia más que nada son políticas. Y sí. El asunto entonces es que cuando ya el tema se mete en lo político, entonces ya tú has mencionado quiénes andan por ahí. Y si entre la relación comercial con Pakistán y que anda por ahí también China, que se sentiría feliz, donde sea que haya algo que a China le pueda interesar, también un tema que a Rusia le va a interesar y también un tema que a Estados Unidos le va a interesar. Y ahora mismo sabemos todo el problema de que hay a nivel económico y geopolítico de que no se quisiera que China siga avanzando con su ruta de la seda. Es decir, que si el problema tú lo ves como más político más que étnico, entonces ya ahí entran esos factores que estoy mencionando, que lo pone más en jaque el asunto. Sí, solo mencionar en esta parte que por el momento saca a Estados Unidos de la ecuación y pon más o menos a Rusia. O el día de hoy Lavrov, el canciller ruso, indicó que ellos están dándole seguimiento a la resistencia, puesto que los talibanes no comprenden la totalidad de Afganistán. ¿Eso qué mensaje te deja? Dos, o sea, hay que leerlo muy bien eso. Primero, el mensaje de que ellos van a ser muy cautelosos y esperar el corto plazo, cómo se desarrollan las cosas en el corto plazo. Ya por un lado, Ashraf Ghani dijo que está negociando para hacer una transición, pero lo dijo desde Omán o desde Emiratos, independientemente de donde esté, lo dijo desde el exterior. Su vicepresidente, Amrillah Saleh, sí menciona por su tuit de que él se encuentra allá y que está pidiendo armas, al igual que está pidiendo ayuda el hijo de Ahmad Shah de Massoud. Pero la comunidad internacional a regañadientes ha ido diciendo, bueno,
ustedes están ahí para nosotros darle ayuda a los talibanes, ustedes van a tener que hacer ciertas cosas, lo cual les deja a uno con el segundo punto. Ya el plano geopolítico está más o menos dado, puesto que la mayoría de países han de una forma u otra reconocido que los talibanes están allá, incluidos el mismo Estados Unidos de una cierta forma. Pero hay que tener cuidado con Estados Unidos y hay que tenerlo muy de cerca, puesto que estamos presenciando, no quiero hacer alusiones, pero recuérdense que la salida de Afganistán de la URSS fue el preludio de su desaparición. Entonces, no sabemos si quizás, y Estados Unidos viene en decadencia realmente, con unas situaciones internas bastante delicadas, tanto sociales, políticas como económicas. O sea, eso hay que tenerlo muy delicado. En el corto plazo, sí, a Estados Unidos le convendría hacerle el mismo juego que está haciendo China y que está haciendo Rusia. Pero recuerden que está muy pegada en la memoria que quienes estaban allá haciendo daño a Afganistán son los mismos estadounidenses. Entonces, difícilmente, yo siempre he dicho algo, Medio Oriente se puede olvidar tu nombre, pero el daño que tú le hagas jamás, nunca, no te lo perdonan. Bueno, y Estados Unidos sin cabeza o con problemas de senilidad. Bueno, eso sí es cierto, realmente, muy delicada la situación. Hay que darle seguimiento a eso. En el corto plazo, eso es básicamente lo que le convendría, no solamente a ellos, sino también a nosotros, al mundo en general. Pero hay que ver, ya a mediano plazo y largo, cuidado, que también hasta China le puede hacer daño, le puede hacer daño. Y, Olanjoy, mucho se habla de las invasiones. Estados Unidos entró ahí, fue para sacar al talibán del poder, porque estaba con Al-Qaeda y eso. Pero a mí me da que todas estas luchas internas van a generar un cierto sentimiento de nacionalismo. Entonces, no sé qué tan seguras estén ahora mismo las inversiones, incluso de China, porque evidentemente habrá que ver si ellos qué política económica van a tomar. Porque si ellos deciden, bueno, lo que está aquí es de los afganos, evidentemente van a tocar inversiones de China e inversiones incluso del mismo Pakistán. Entonces, habría que ver, o sea, no es tan seguro qué marcha va a coger y si efectivamente ellos van a poder consolidar un gobierno. Porque nosotros vimos que el gobierno afgano, que era un gobierno prácticamente nominal, porque el monopolio de la fuerza prácticamente lo ejercieran la fuerza de Estados Unidos, o sea, no era un gobierno real, o sea, ni siquiera podía hacer fuerza o demostración de dominio en el territorio. El dominio lo ejercía otra autoridad que no eran internas. Entonces, por eso no extraña que justamente cuando salen esto, entonces ese gobierno caiga, porque ese gobierno era meramente nominal. Ahora, mi pregunta es, y esto ya entra en el terreno especulativo, o sea, ¿realmente veremos unos talibanes aliados económicamente a China? ¿O veremos unos talibanes cerrados hacia el exterior en términos económicos? Los políticos podrán tener sus relaciones, pero en términos económicos, que ellos permitan que haya ciertas inversiones de fuera, o sea, que no lo vean como ya una extensión de las invasiones, porque después vengan ellos, entonces le ayuden a los uigures en China a rebelarse, entonces ya ahí tendría ya un problema mayor China. Sí, realmente sería difícil que existiese un tipo de encerramiento de inversiones en el grupo talibán. Lo necesitan, están claros de que necesitan inversiones económicas, principalmente están muy abiertos para hacer inversiones con Pakistán, el cual le convendría bastante. A China, fíjense que lo primero, días antes, ya China había dado su apoyo al grupo talibán. Eso es asegurando sus inversiones. Rusia no tiene inversiones allá, pero bueno, entonces al final de cuentas hay que ver quiénes son los países. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, seguro que van a invertir allá, porque como les decía anteriormente, hay una minoría árabe, pero son descendientes árabes al final de cuentas. Yo soy descendiente árabe también, y al final
¿qué te digo? Te ve y te siguen viendo, aunque tú seas que quinta, sexta, séptima generación. Tiene que ser que tú cambies mucho, ¿sabes? Entonces, imagínense. Entonces, lo que podríamos ver incluso es un reenfoque más o menos guiado entonces por aliados en Arabia Saudita y Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Pues, Qatar es otro de los grandes ganadores, porque recuérdate que las reuniones en noviembre pasado con el gobierno de Trump y demás, ¿quién fue que lo tenía? Qatar fue el huésped para las negociaciones de salida. ¿Mm? Entonces, ya Qatar de por sí ya está viendo cierto beneficio. Hay que decir. Yo diría que ojalá, aunque sea por iniciativa propia de los países que, por ejemplo, firmaron con Estados Unidos estando Trump, que ellos como que decidan a nivel económico, como que trabajar, como que bueno, vamos a ver si aprovechamos este momento para, no necesariamente una comunidad, pero, o una región, pan, no sé qué, pero sí como que, ok, estábamos dando los pasos para ver cómo interactuamos más y que digan, por ejemplo, ok, no necesitamos que en Estados Unidos tenga un pana ahí, sino que vamos a seguir trabajando, le ponemos ciertas reglas de juego por si acaso a la coalición talibana, pero vamos porque necesitamos, la región necesita inversión, así que vamos a darle a esto. No, y el mundo necesita el litio, o mejor dicho, el, ¿cómo que dice? Los imperios necesitan el litio ahora mismo, que es es el principal mineral que se está buscando. Exacto, y para la revolución tecnológica es necesario. Exactamente, entonces ya ustedes saben, ojo con eso. una cosa que yo quería preguntarte, Lanjoy, y que yo creo que es la pregunta más importante ahora mismo y que va a definir en adelante lo que va a pasar en el terreno. Tú decías que ellos están tratando de hacer un gobierno de coalición. ¿Qué se discute actualmente en ese gobierno de coalición? O sea, qué cosa, qué elemento es que podría estar negociándose ahora mismo eso? Y si esas negociaciones son fallidas, ¿veremos entonces el inicio de una guerra civil entre los mismos talibanes? No, el Talibán es un movimiento que está muy unificado actualmente. Como te dije, ellos trabajan por el consejo. Ashura se dice en árabe. La Shura es, imagínate que nosotros cuatro conformemos la Shura dominicana, por decirte algo. O sea, no hay una figura única. Quizá uno de nosotros puede sobresalir del grupo, pero al final de cuentas somos todos los que tomamos la decisión. Por eso se llama emirato. Es para poder, vamos a decirlo así, emular a un califato y así entonces en base a eso va a ser las reglas del juego. Básicamente es eso. ¿Qué se está negociando con el gobierno de Ashraf Ghani? Quizás se está negociando con Ashraf Ghani, porque déjame decir una cosa. Ashraf Ghani tenía una forma de gobernar. Su vicepresidente no necesariamente estaba de acuerdo con esa manera. Y dentro del mismo gobierno de Afganistán o el gobierno nominal de Afganistán existían bastantes grupos divisores, pero que eran minoritarios realmente. La gente estaba cansada de la delincuencia, la gente estaba cansada ¿cómo se dice esto? De los abusos, de la corrupción, de un sinnúmero de cosas que estaban ocurriendo. Entonces, básicamente por ahí es que está el punto. Y si no se diera, entre los talibanes no va a haber una situación. Han demostrado ser pragmáticos, están demostrando ser un grupo unificado. Fíjense cómo todos salen en una reunión. Hay que esperar realmente a ver qué sucede, porque todavía ni ellos han conformado. Ellos lo que han hecho es manejado, vamos a decir así, tipos de como ministros improvisados, que ya existían ministros o representantes, como yo creo que le llaman ellos, representantes en las diferentes provincias y localidades, pero eso es lo que habría que esperar a ver qué se va a negociar. ¿Qué se puede negociar ahí? Bueno, mira, darle una participación minoritaria, dejarle que los talibanes sean los que administren, los que tengan el control judicial, y quizás dejarle que la educación o algo así sea también talibán, ya después dejarle lo otro al gobierno anterior, pero bueno, ya eso habría que verlo más adelante. Entonces básicamente el lenguaje llano, dominicano, esa coalición lo que está discutiendo es la repartidera. Básicamente.
básicamente, en buen dominicano, exacto. ¿Cómo nos vamos a repartir los cheles? ¿Qué es lo que con qué es lo que? Miren, señores, esto que hemos conversado es tan importante que voy a rescatar algo que espero que se escuche, que escuchen nuestra audiencia de la primera edición. Y es el tema de entender la cultura y entender los grupos, porque lo que hemos hablado hoy, lo importante es poder ver esa perspectiva cultural, y la parte cultural implica también las creencias y toda la parte étnica, para poder entender todo el fluir de las cosas que suceden, y que ojalá que en el futuro, quizás no pase, pero quizás si todo sigue igual, pero que no sigan haciendo las potencias lo mismo que hablábamos en aquella edición, de que se meten y no saben, no entienden la religión, no entienden la teología, no entienden la cultura y las costumbres, y pasa lo que pasa, y tenemos el tollo que de luego queda por no entender la dinámica. Así es. Síguenos en Twitter, @SiguaDigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.